Muy buenos días a todas y a todos. A nombre de la Dirección General de Desarrollo Político del Gobierno del Estado de México, de la Confederación de Cámaras Industriales de México, CONCAMIN, de la Universidad Industrial de Santander, en Colombia, de las organizaciones de la sociedad civil, docentes, alumnos y público en general, les damos la más cordial de las bienvenidas a la cuarta edición de la Escuela ODS México. Les saluda Nati Huerta, miembro activo de la ciudadanía mexiquense. Me da mucho gusto que existan este tipo de espacios y de políticas de fomento y profesionalización en temas de Agenda 2030 y en el cumplimiento de los ODS, como lo es esta, la Escuela ODS México, que de manera innovadora, nueva y totalmente disruptiva está capacitando semana con semana a las y los integrantes y representantes de las OSC en México. Recuerden que todo septiembre es el mes de los ODS y hoy comenzamos. Saludo con mucho gusto a quienes nos acompañan esta mañana. Estimado maestro José Francisco Osuna Rodríguez, director general de Desarrollo Político del Gobierno del Estado de México. Bienvenido. Ingeniero Daniel Alberto Masmela Castillo, coordinador sede UIS Barbosa de la Universidad Industrial de Santander, Colombia. Bienvenido. Estimado Henry Iván Olivares, presidente de Consultips AC y fundador de la Escuela ODS México. Bienvenido nuevamente. Y por supuesto a nuestro ponente de hoy, el estimado maestro Juan Porras Brambila. Él es tesorero de la Confederación de Cámaras Industriales de México, CONCAMIN, y director del Comité 2030 para la Industria Sostenible. Gracias a todos por acompañarnos y por aceptar la invitación. De igual forma, a todos los que nos sintonizan a través de redes sociales y plataformas digitales, sean completamente bienvenidos. Recuerden compartir esta sesión, que es la primera de la cuarta edición de la Escuela ODS México. Para dar comienzo, escuchemos el mensaje de bienvenida por parte del sector académico a cargo del ingeniero Daniel Alberto Masmela Castillo, coordinador sede UIS Barbosa de la Universidad Industrial de Santander en Colombia. Bienvenido, ingeniero. Un gran saludo hasta tierras colombianas. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo desde la Universidad Industrial de Santander, en el departamento de Santander, en este hermoso país de Colombia. De verdad que para nosotros como universidad pública es muy importante participar de todos estos proyectos y de estas iniciativas. Hemos venido trabajando de la mano con la Escuela de Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque como universidad pública estamos comprometidos en el desarrollo sostenible de nuestras regiones, de nuestro país, y es por eso que en este trabajo articulado se han venido generando unas alianzas que permitan de una u otra manera impulsar esta Agenda 2030, no solamente en la parte académica, en nuestra comunidad universitaria, sino también en la parte empresarial. Creemos que el sector empresarial debe jugar un papel muy importante en el cumplimiento de estos objetivos enmarcados en la Agenda 2030, y es así como desde la Universidad Industrial de Santander, articulados con la Escuela de Objetivos de Desarrollo Sostenible de México, pues hemos venido haciendo unos esfuerzos. También desde la universidad venimos trabajando un gran festival ambiental en los cuales hemos tenido participación del Estado de México, en cabeza del licenciado Henry Iván Olivares, y también pues de paso aprovechar y dar un saludo a los ponentes que tenemos, al doctor Juan Porras. De verdad que muchas gracias también por esa participación, igual al representante del desarrollo político del Estado de México. Una bienvenida y un cordial saludo desde la Universidad Industrial de Santander, y como universidad, como institución académica de educación superior, pues estamos comprometidos también con el impulso, no solamente como lo hemos hablado con la Escuela de Objetivos de Desarrollo Sostenible, de impulsarlo en cada uno de nuestros países como México y Colombia, sino que lo impulsemos a nivel de Latinoamérica, de la mano de la Confederación de Cámaras. Creo que es muy importante hacer este
trabajo y esperamos próximamente poder llevar a cabo esta iniciativa. Y aquí, desde Colombia, pues manifestarle todo nuestro interés, que cuentan con un aliado para impulsar de una u otra manera estas estrategias que promuevan el fortalecimiento y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en la construcción de toda una región de una u otra manera que impulse ese desarrollo sostenible, pero también integral, y que de una u otra manera, desde la Universidad Industrial de Santander, un cordial saludo. Muchísimas gracias, ingeniero, por su mensaje. No se vaya, quédese con nosotros porque el tema va a estar bastante interesante. También saludo a quien es nuestro intérprete en el lenguaje de señas, el maestro Juan Carlos Rogel Rojas. Bienvenido nuevamente y gracias por estar aquí haciendo posible esta traducción. Muchísimas gracias. Escuchemos ahora el mensaje de bienvenida a cargo de Henry Iván Olivares. Él es presidente de Consultips AC y fundador de la escuela ODS México. Bienvenido y adelante nuevamente. Mi querida Nati, muchísimas gracias, con el gusto y placer de poder saludarte nuevamente. Tuvieron que pasar exactamente 5 meses para volvernos a ver en esta plataforma del Gobierno del Estado de México, el cual ha sido un gran aliado de las organizaciones civiles para el cumplimiento de la Agenda 2030. Saludo con gran gusto y aprecio al maestro José Francisco Osuna, director de Desarrollo Político del Gobierno del Estado de México, al cual le agradezco muchísimo el apoyo y el respaldo que ha dado a través de la Dirección para el Desarrollo de esta 4ª edición de la Escuela ODS. De igual manera, agradezco muchísimo la asistencia hoy del ingeniero Daniel Masmela Castillo, quien ha sido un gran aliado para el cumplimiento de la Agenda 2030 y que hoy nos permite, a través de su presencia, vislumbrar que la Escuela ODS siempre será una plataforma de las alianzas, no solamente nacionales, sino también internacionales, en miras del cumplimiento de esa Agenda 2030. Ingeniero, desde el Estado de México, decirles que de acá cuentan con amigos y con aliados para el cumplimiento de la Agenda 2030 desde el sector social junto con el sector académico. Muchísimas gracias. Y también saludo a nuestro ponente del día de hoy, el maestro Juan Porras, miembro de la CONCAMIN, al cual estoy completamente seguro que es una voz autorizada dentro del sector industrial a través de iniciativas que han logrado coadyuvar al cumplimiento de la Agenda 2030. Y sobre todo, saludar a toda la audiencia que el día de hoy nos sintoniza a través de las redes sociales, a todas las organizaciones civiles, sector social, sector público y sobre todo sector empresarial en esta 4ª edición de la Escuela ODS. Lo innovador de la Agenda 2030, lo innovador de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible es permitirnos que hoy, un viernes a las 11 de la mañana, hora centro de México, nos estemos sintonizando más de 1,000 personas de 35 países de Iberoamérica en una misma plataforma con la intención de capacitar y sobre todo de seguirnos profesionalizando en el tema de la Agenda 2030. Además, estos objetivos de desarrollo sostenible nos han puesto sobre la mesa que todos los sectores de la sociedad debemos trabajar en conjunto para ese logro de esa sociedad más justa y más igualitaria para todos. Y esa es la intención de esta 4ª edición de la Escuela ODS. Sobre todo, comenzar a estrechar esas alianzas que se han venido tejiendo a lo largo de estos meses a través de las demás ediciones para que juntos trabajemos de manera conjunta y armonizada en el cumplimiento de la Agenda 2030. Por eso es que hoy me congratula mucho saludar a miembros del sector empresarial, del sector industrial, del sector gubernamental, del sector académico y sobre todo del sector social para que todos y cada uno de nosotros comencemos a armonizar esos trabajos que hoy en día lo necesita nuestro entorno, nuestro estado y sobre todo nuestro país. No me queda más que agradecer a todos los que han hecho posible nuevamente esta 4ª edición, a todas las organizaciones aliadas, universidades, sectores empresariales, industriales, y decirles, como en cada una de las demás ediciones, sean bienvenidos a la iniciativa más grande de difusión y capacitación de México para el mundo en temas de la Agenda 2030. Sean todos bienvenidos y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimado Henry. Como bien es cierto, esta iniciativa es para no dejar a nadie atrás. Ahora escuchemos el mensaje a nombre del Gobierno del Estado de México a cargo del maestro José Francisco Osuna Rodríguez, director general de Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno. Adelante y bienvenido. Muchas gracias, Nati. Saludos a todos los que nos sintonizan. Es un placer hoy que nos acompañen en este espacio virtual donde se lleva a cabo la Hora de la Sociedad Civil, un proyecto, un programa de gobierno que ya lleva
ya muchos años, que es encabezado obviamente por el licenciado, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza. En nombre del secretario general de Gobierno, Ernesto Nemer Álvarez, les doy la más cordial bienvenida. Saludo con mucho gusto a nuestro amigo Henry Iván Olivares, presidente de Consultips y fundador de la Escuela ODS. Muchas gracias, Henry, por estas iniciativas que vienes trabajando ya desde hace mucho tiempo. Tu juventud y tu tenacidad hace que todos este tipo de eventos sean muy seguidos y que hoy podamos tener gente, inclusive desde Colombia, como lo es nuestro buen amigo el ingeniero David Alberto Masmela Castillo. Saludos hasta Colombia, el sector académico y el sector gubernamental el sector académico de Colombia y el sector gubernamental de México, del Estado de México en este caso, trabajando muy de la mano. Agradezco también a Juan Porras Brambila, tesorero de la CONCAMIN y director del Comité 2030 de la Industria Sostenible. Agradezco mucho también que nos estés acompañando, Juan Porras, y que nos estés dando hoy un mensaje. En el marco del mes de las ODS, nuevamente desde esta dirección general, nos congratulamos en formar parte de los trabajos de coordinación para convocar a representantes e integrantes de organizaciones de la sociedad civil, empresarios socialmente responsables, académicos y estudiantes, servidores públicos comprometidos y ciudadanía en general a la tan esperada 4ª edición de la Escuela ODS México. Así como hoy, cada viernes y martes, del 3 de septiembre al 1 de octubre, seremos partícipes de este magnífico evento, junto con todos ustedes, que busca incentivar la creación de las iniciativas, actividades o proyectos que coadyuven al cumplimiento de los 17 objetivos del desarrollo de las ODS, así como generar alianzas para constituir una red internacional de instituciones públicas y privadas, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil con las que se realicen proyectos en conjunto a favor de la Agenda 2030 por medio de estas conferencias en línea. Celebro una vez más esta transmisión se lleve a cabo a través de las páginas oficiales de redes sociales de esta dirección general y de la organización Consultips, muy bien encabezada por nuestro amigo Henry Iván, encargada esta de asesorar y diseñar proyectos alineados a la Agenda 2030 por organizaciones civiles, gobiernos y empresas. Gracias al equipo de trabajo que hace posible esta transmisión. Saludamos a todos los que nos están sintonizando en vivo. De igual forma, agradecer ampliamente la colaboración e interés de los 9 conferencistas que lo tendremos a lo largo de todo este tiempo, quienes nos compartirán conocimientos y experiencias durante la presente 4ª edición de la Escuela ODS y la Hora de la Sociedad Civil. Todos ellos reconocidos por su labor pública, académica o social y principalmente por la expertise que han formado en diversos ámbitos vinculados de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Para esta inauguración, nuestro conferencista Juan Porras Brambila, tesorero de la Confederación de las Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, la CONCAMIN, y director del Comité 2030 de la Industria Sostenible, nos expondrá el papel del sector industrial en el cumplimiento de la Agenda 2030. Muchas gracias, Juan, por acompañarnos. Quiero reiterarles que en la presente administración estamos convencidos del impacto positivo y significativo que se da en la sociedad a través de las causas y acciones que realizan aquellas organizaciones de la sociedad civil con un alto sentido de responsabilidad social. Por eso, en esta dirección general que me honro encabezar, parte de nuestras responsabilidades y actividades cotidianas se focalizan en capacitar organizaciones sociales para que logren maximizar sus proyectos y que tengan un mayor impacto tanto en los ciudadanos como en el desarrollo de nuestra entidad. Quiero agradecerles a todos los que nos sintonizan en este momento y quiero declarar formalmente inaugurado los trabajos de estas capacitaciones que estarán llevando a cabo y de estas conferencias. Muchísimas gracias a todos y bueno, siendo las 11:20 de la mañana, declaramos formalmente inaugurados los trabajos. Muchas gracias y les agradezco mucho a todos los que nos sintonizan.
Muchísimas gracias, maestro. No se vaya, también quédese con nosotros. Sabemos que vienen grandes proyectos y sin duda alguna el que la Dirección General de Desarrollo Político impulse este tipo de políticas de capacitación habla de que se está haciendo un trabajo contundente en favor de los ODS. Muchísimas gracias por su mensaje. A la orden. Ahora es momento de presentar a nuestro ponente y les comparto que pueden dejarnos todas sus preguntas en la caja de comentarios y que también pueden ponerle subtítulos a esta transmisión. Me permito presentar al maestro Juan Porras. Él es licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Penal y profesional asociado en Diseño Industrial asistido por computadora. Cuenta con una amplia experiencia como docente impartiendo las clases Procesos de Fabricación y Manufactura de Plásticos y Diseño de Plásticos. Actualmente es tesorero de la CONCAMIN y director del Comité 2030 para la Industria Sostenible. Esto es solo un poquito de todo el currículum que trae el maestro Juan Porras, pero para que él nos lo cuente, le dejamos el espacio. Adelante, maestro, esta es su audiencia y bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Nati. Muchas gracias, Henry. José Francisco, muchísimas gracias por todo el apoyo. Pues es un placer para mí poder estar aquí el día de hoy para compartirles lo que la industria de México está haciendo respecto de los ODS, ¿no? Esta iniciativa, obviamente, pues en el sector industrial es una situación de una muy amplia atención de parte del sector industrial, y para eso permítanme presentarles un poco de lo que es la CONCAMIN o la Confederación de Cámaras Industriales, que es el organismo que por mandato de ley representa al sector industrial en México. Esta confederación agrupa a todas las cámaras industriales de México, que son 64, aparte de las asociaciones de carácter industrial que muchas veces se enfocan en sectores muy específicos de la manufactura y que también es su voluntad agregarse a la confederación. De esa manera, la Confederación de Cámaras Industriales representa a 125 organismos. Y precisamente, pues uno de los eslogans es que tenemos desde la fabricación de un cerillo hasta un satélite. Entonces, este es uno de los eslogans precisamente que manejamos mucho. El representar al sector industrial en México, ¿qué implica? Implica que representamos el 35% del PIB nacional, 8.5 millones de empleos, el 90% de las exportaciones de México, y obviamente en el tema de manufactura somos la 9ª economía a nivel mundial. Entonces, pues este es un compromiso muy fuerte para la Confederación, y a su vez pues es un compromiso muy fuerte con la Escuela de ODS y con la Agenda 2030. Con este panorama de la Confederación de Cámaras Industriales tenemos a su vez lo que es la Fundación CONCAMIN. La Fundación CONCAMIN no solamente tiene un carácter social, sino que va más allá, y dentro de su andamiaje y dentro de todo su trabajo, lo que determinó es que era muy necesario la creación de un comité especializado en el tema de la Agenda 2030, y es así como se le dio vida al Comité 2030 de la Industria Sostenible, el cual tengo el honor de presidir, de coordinar. Y básicamente la manera en que este Comité 2030 ejecuta y coordina estas acciones es en base a que la misma CONCAMIN tiene 35 comisiones especializadas, todas por sectores. Por ejemplo, tenemos una comisión del agua, una comisión de enlace legislativo, una comisión del tema laboral. Entonces, de esa manera, con todo ese trabajo de estas comisiones que tiene la Confederación, que de alguna manera estas comisiones son las que llevan a cabo el trabajo de consensar entre los diferentes sectores, de recabar toda la información a través de todas las cadenas de valor, desde los proveedores, los productores, todo el tema de logística. Todo eso abarca lo que es la Confederación de Cámaras Industriales, ¿no? Tenemos desde la minería, que podríamos hablar de que son los commodities, toda su transformación, y todo ensamble, manufactura de calidad mundial. Y bueno, pues básicamente todo el sector industrial está representado por lo que es la CONCAMIN, y a su vez este comité de la industria sostenible respecto de la Agenda 2030 pues surge de la Fundación de CONCAMIN, ¿no? En este caso, por parte de la Fundación CONCAMIN, bueno, pues tenemos
a su presidenta honoraria, que es la señora Elena Palacios, y de parte de la Confederación de Cámaras Industriales, pues su presidente es el señor Francisco Cervantes, ¿no? De quien me han encargado hacerles llegar un afectuoso saludo y agradecerles el espacio para darle difusión y compartirles la situación del Comité 2030 dentro de lo que es el sector industrial de México. De diferentes sectores e históricamente ha habido sectores que han estado teniendo una participación más intrínseca por su actividad dentro de lo que podría ser los ODS, incluso antes de que la misma ONU los pudo haber determinado, ¿no? Dentro de esos sectores que ya tienen más experiencia en el sector industrial tenemos lo que es el sector minero, que históricamente si me hacen favor de correrla, se los agradezco. Sí, no, la segunda está bien, por favor. Gracias. Sí, como les digo, hay sectores que ya vienen trabajando históricamente por la naturaleza propia de su actuar, como es el caso del sector minero, que ha venido desarrollando sus actividades teniendo que tomar muy en cuenta el tema del impacto ambiental, el tema del impacto social, el impacto que genera en las comunidades en donde se instala una mina. Entonces son sectores que han venido creciendo en cuanto a su experiencia y en cuanto a desarrollar las mejores estrategias y las mejores tecnologías para tener esta relación armónica tanto con los recursos naturales, con el medio ambiente, con la misma sociedad, y todo esto pues obviamente está contemplado dentro de lo que es la Agenda 2030. Si me hacen favor a la siguiente. Aquí en lo que respecta al Comité 2030 de la CONCAMIN, tenemos lo que es como lo que da nacimiento a esto de la Agenda 2030. Bueno, pues aquí tenemos que en septiembre del 2015, bueno, pues se determinó así por la misma Organización de las Naciones Unidas, plantear estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con estas 169 metas de carácter integrado que se entrelazan, que abarcan las diferentes esferas económicas, social y ambientales, y básicamente los ODS a lo que nos llaman es a un compromiso de cambiar el paradigma, cambiar la visión de cómo se llevan a cabo las actividades de cualquier naturaleza, y obviamente por medio de este Comité 2030 de la industria lo estamos aterrizando a lo que es el sector industrial de México. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Esta iniciativa del Comité 2030, como les comento, es una iniciativa de la Fundación de la Confederación de Cámaras Industriales, o CONCAMIN, que es el acrónimo con el que comúnmente se le conoce, y obviamente lo que hace es alinear las acciones de las diferentes comisiones de trabajo de la Confederación de Cámaras a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos como comité? Los objetivos que tenemos es realizar un análisis de cuál es la situación del sector industrial, y este es un tema muy, muy complejo. Es muy difícil establecer en qué punto de la evolución o en qué punto del camino que tenemos que recorrer para cumplir con la Agenda 2030 estamos. Es muy difícil saber si alguno de los ODS lo tenemos en una mayor o menor avance, y aquí es donde nos trazamos este primer objetivo, que es el analizar en dónde está el sector industrial. Para poder hacer este análisis y poder tener una métrica y poderle dar este seguimiento e implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, tuvimos la oportunidad de hacer una alianza con la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Con la OIT estamos desarrollando una plataforma que más adelante les voy a comentar. Entonces,
una parte muy importante y muy compleja es poder analizar en dónde estamos. Si lo quieren aterrizar a alguna de sus organizaciones, ustedes imagínense, por ejemplo, en el uso del agua, ¿en qué posición se pondrían de un uso ineficiente a un uso eficiente? Pues es muy difícil determinar cuál sería el punto, vamos a decir, más alto al que pudiéramos elevar el uso eficiente del agua, ¿no? Por decir un ejemplo. Entonces, esta parte de analizar y medir es muy compleja. Como sector industrial tenemos el compromiso de generar esta información y precisamente por eso estamos trabajando en eso. El otro de los objetivos, pues, es obviamente en base a esta información poder trazar una hoja de ruta que nos pueda ayudar y apoyar a los diferentes sectores y obviamente comunicarle a la misma sociedad todo lo relativo que tenga que ver con los objetivos de desarrollo sostenible desde la parte industrial de México. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, en base a la información que en un momento dado sectores, como ya les comenté, como el sector minero, que ha tenido toda esta experiencia en el uso de recursos, en la instalación de minas, en el tener que intervenir muchas veces en diferentes tipos de ecosistema, pues esto les ha dado un enriquecimiento tanto intelectual como tecnológico en cómo abordar estos temas, ¿no? Entonces, son de los sectores en los que nosotros como Confederación nos estamos apoyando fuertemente para poder captar todas estas experiencias y poderlas socializar con todos los demás sectores, ¿no? Y otra de las cosas muy importantes es que no solamente podemos hablar por sectores, sino incluso por tamaños de empresas, porque no es lo mismo que una empresa minera pueda implementar tecnologías para tratamiento de agua, para generación de energía solar o eólica, o que pueda establecer un sistema para involucrarse en los diferentes temas de su comunidad, a una empresa pequeña de 5, de 10 trabajadores, en donde va a ser mucho más difícil y va a contar con muchos menos recursos para poder implementar situaciones quizás de tratamiento de agua o de filtrado de partículas suspendidas en el aire. O sea, tenemos que buscar crear el mayor impacto partiendo de la menor inversión posible, ¿no? Y hay muchos temas en que realmente no se necesitan inversiones millonarias ni nada por el estilo. Habrá otros en que sí son necesarias, pero tenemos, por ejemplo, temas como el de inclusión de género, en donde simplemente con un poco de difusión, con un poco de educación, con un poco de información, podemos tener más a la mano en cuanto a las estrategias de cómo involucrar en los diferentes sectores a ambos géneros, vamos a estar impactando en un ODS, ¿no? Entonces, no necesariamente todo el avance que se tenga que hacer en la Agenda 2030 se requiere de grandes inversiones, y esto es algo que debemos de tener muy presente, ¿no? Porque cuando uno llega a cualquier organización y empieza a subir el tema de la Agenda 2030, pues hay una resistencia natural por el tema de, oye, ¿y esto cuánto me va a costar? O sea, esto yo lo que le veo es como un incremento en mis costos a todos los niveles, y en donde la recuperación de ese costo, ¿cómo lo voy a obtener? Entonces, aquí es donde tenemos que entrar muy fuerte a explicar una cosa. Ahorita ya un modelo de negocio que no esté contemplando el tema de la Agenda 2030 tiene sus días contados. Tenemos que cambiar el paradigma de los negocios, y un negocio que no esté en concordancia con el medio ambiente, con su comunidad, con el tema social, con un tema de labor, de trabajo digno, pues está condenado a desaparecer, ¿no? Entonces, sí tenemos que hacer mucha conciencia en los empresarios, en las organizaciones, en que estos modelos tienen que evolucionar y tienen que buscar tener esta armonía tanto social, económica y ecológica. Si me hacen favor con la siguiente. Obviamente, como industria, nosotros determinamos 4 ejes estratégicos, que es donde vemos que podemos tener una mejor y una mayor incidencia, y los dividimos en 4 que están aquí descritos en esta lámina. Uno es el tema de industria e innovación. Obviamente, naturalmente, al ser el sector industrial de México, bueno, pues cuando tú tienes una producción de N cantidad de millones de piezas de un producto y logras bajarle un 1% del uso de una tinta
del uso de una etiqueta, del uso de un material de envase o de embalaje, pues al momento que lo proyectas por el número de millones de piezas que se están haciendo todos los días, pues creas un impacto gigante, ¿no? Entonces, en este tema de industria e innovación, pues es donde podemos modificar tanto procesos como productos para poder impactar de una manera muy directa, obviamente asistidos por la parte de innovación, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros evolucionamos, por ejemplo, vamos a pensar en un envase de cualquier producto que tenga una etiqueta impresa para su información, y en lugar de aplicar una etiqueta y una tinta, aplicamos directamente la tinta sobre un envase, pues estamos creando un ahorro de adhesivos, de papel, de algunas láminas plásticas que llevan algunas etiquetas, y todo eso va a tener un impacto directo, ¿no? Simplemente por aplicar una tinta directamente sobre una superficie de un envase, un embalaje. Y estos son el tipo de cosas en que de alguna manera hemos dejado de trabajar en el tema. Obviamente hay honrosas excepciones, pero son el tipo de cosas que en la parte de industria e innovación podemos crear grandes impactos, ¿no? Entonces, la gran ventaja que tenemos es que el apalancamiento que representa el poder modificar un porcentaje, aunque sea mínimo, en un proyecto o en un proceso que se está repitiendo 24 horas, que es normalmente como trabaja la industria, pues nos crea un impacto de grandes proporciones. En el segundo eje que tenemos, pues es la parte de salud. Obviamente el tema de salud en la industria pues es muy importante porque tenemos desde la fabricación de los mismos medicamentos, tenemos todo lo que es la fabricación de los dispositivos médicos, y bueno, pues obviamente aquí va muy intrínseco ahora con este tema de la pandemia. Pues ya se imaginarán la respuesta que hubo de parte del sector farmacéutico. Tuvo que crear cadenas de frío, tuvo que ampliar plantas, o sea, tuvimos que ir muy de la mano en el diálogo entre las empresas y el gobierno, que es una de las principales funciones de la Confederación, poder tender este puente de comunicación, este puente de diálogo entre la iniciativa privada y los diferentes órdenes de gobierno y los diferentes poderes para poder habilitar todo esto, ¿no? Así es como, por ejemplo, las vacunas, a pesar de estar en un tema todavía de fase de autorización, bueno, pues por la urgencia se autorizaron, sabemos toda la historia que hay detrás, pero en toda esta gestoría tenemos que actuar de una manera directa y conjunta y coordinada para poder llegar a estos tipos de acuerdos, ¿no? Entonces, el tema de salud es un tema muy trascendente dentro de la industria por las dos partes que les menciono, tanto por la fabricación de medicamentos que tenemos y de los dispositivos médicos, que tenemos también un amplio panorama en donde trabajar ahí. Y uno de esos ejemplos de salud también es, por ejemplo, en el tema de la renegociación del tratado, algo que anteriormente no estaba autorizado en Estados Unidos era, por ejemplo, los dispositivos médicos que eran reconstruidos o remanufacturados, o sea, un equipo de rayos X, de resonancia magnética, todo este tipo de equipos que son pues bastante costosos. Solamente 1 de cada 5 hospitales en Estados Unidos tenía la capacidad económica de estarlos adquiriendo a sus necesidades. O sea, 4 de cada 5 hospitales en Estados Unidos no tenían el presupuesto suficiente para la necesidad de aparatos que se requieren. Ahora, con la renegociación del tratado, logramos, en combinación con la Secretaría de Economía, que es quien lleva la parte de gobierno, logramos que en el tratado ya se pudiera contemplar que Estados Unidos pueda comprar este tipo de aparatos médicos remanufacturados, siempre y cuando cumplan con todas las normativas de un equipo nuevo. Entonces, ¿esto qué es lo que va a pasar? Que este 80% de hospitales de Estados Unidos que no tenían la capacidad económica de comprar un equipo para atender a la población, ahora la van a tener. Y lo que va a representar también es que habrá plantas especializadas en México o en cualquiera de los 3 países que van a poder comprar aparatos que tengan algún tipo de problema o que hayan caído en la obsolescencia y que los puedan actualizar y que los puedan llevar a cumplir una normativa como si fueran uno nuevo, pero sí van a salir a un precio mucho más reducido que el normal. Entonces, esta es una manera de impactar a todo el tema de salud muy importante, y son cosas que a lo mejor
de repente no tenemos tanta información en medios porque son cosas muy especializadas del sector. En el tercer eje, que es el desarrollo inclusivo, bueno, pues obviamente el tener 8 millones de empleos directos en la industria, pues eso conlleva una gran responsabilidad. Tenemos, como ya les dije, una cercanía muy importante con la OIT. Actualmente nuestro presidente de la Comisión Laboral es uno de los 3 consejeros a nivel América de la Organización Internacional del Trabajo, y es por eso que tenemos un trabajo muy cercanos con ellos, ¿no? Entonces, pues aquí la parte laboral es muy importante, y bueno, pues le estamos dando seguimiento día a día con todas y cada una de las diferentes secciones de la Confederación. Y caemos en el cuarto, en el tema del desarrollo sostenible. Bueno, pues aquí tenemos toda la parte de energías limpias, del desarrollo de tratamientos de agua, incluso actualmente en México los nuevos proyectos de manufactura, y hay uno por ahí en Veracruz que es muy bello cómo funciona, porque en lugar de consumir agua, genera agua. O sea, la instalación de la planta y los preparativos que se hicieron para su trabajo, está junto a un río, necesita del agua para enfriar su proceso, pero aparte, como fue conceptualizada ya con un sistema de captación de lluvia, entonces toma agua del río, toma agua de las lluvias, la junta, le da un proceso de limpieza, de potabilización, la utiliza en su proceso, la vuelve a pasar por otro proceso de potabilización, y al río le entrega más agua de la que tomó. O sea, en lugar de restarle agua o de contaminarle el agua al río, sucede todo lo contrario. Toma agua del río como viene, la integra, le suma agua de lluvia y la potabiliza a su desecho, ¿no? Porque lo que necesitan es enfriamiento para su proceso. Entonces, este tipo de proyectos y este tipo de visión es como los nuevos modelos de negocio tienen que ir funcionando, ¿no? En donde ya tenemos, en este caso, una planta que en lugar de consumir o de contaminar agua, pues sucede todo lo contrario, sino que genera agua limpia y todavía la integra al río, ¿no? Entonces, pues por medio de estos 4 ejes, tenemos la intención y tenemos el impacto directamente a lo que es el tema de la Agenda 2030, que son los 17 ODS que ustedes perfectamente conocen, ya determinados por la Organización de Naciones Unidas. Si me ayudan a pasar a la siguiente, por favor. En cuanto a la misión del Comité 2030, bueno, pues aquí lo tenemos, es promover, darle difusión, gracias a esta presentación pues estamos siendo acordes con esta misión, difundiendo y aplicando el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Queremos ser una plataforma de acción del sector industrial mexicano, y obviamente pues esto lo vamos a lograr solamente por medio del crecimiento económico, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental, ¿no? Y entonces estrechar estas relaciones, por ejemplo, en este caso con la Universidad Industrial Santander, todo esto lo que podemos hacer es compartir experiencias y vamos a ir acelerando todo este desarrollo sostenible. Como visión, bueno, pues queremos ser el organismo de la cúpula industrial de México, como lo es Concamín, que lidera las acciones desde el sector de la iniciativa privada que se llevan a cabo para el monitoreo, medición y cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y bueno, pues aquí viene todo el entrelazado y todos los convenios que tiene celebrado actualmente la Concamín con universidades, con diferentes centros de investigación, con los mismos centros de investigación de las propias empresas, o sea, tanto públicos como privados, y pues la sociedad en general, ¿no? Y no se diga el gobierno, por supuesto, ¿no? Entonces es una visión de 4 hélices en donde buscamos tener ese impacto. Si me pueden con la siguiente lámina, por favor, se los agradezco. Aquí tenemos ya lo que es pues el modelo de trabajo de lo que le llamamos nosotros el Data Lab,
que básicamente es una plataforma, que es lo que les hice ahí un pequeño introducción, en donde la Fundación Camín y la OIT pues están dando creación a esta plataforma. Lo que vamos a hacer es una plataforma digital en donde cada una de las empresas van a poder estar reportando qué es lo que están haciendo en cuanto a su aportación a la Agenda 2030. ¿Qué es lo que va a suceder? Nosotros como confederación vamos a tener la capacidad de poder captar toda esa información de todas esas empresas. Vamos a analizarla. ¿Cuál podría ser uno de esos análisis? A ver, en este sector están tratando el agua y les está dando un cierto costo por ese volumen de agua. Acá hay otro sector en donde también está haciendo un tratamiento de agua y a lo mejor tiene un menor costo por tratar esa agua. Entonces, vamos a llevar las mejores prácticas a darlas a conocer a todos los diferentes sectores. ¿Para qué? Para aquellos sectores que hayan podido desarrollar las mejores prácticas, la mejor tecnología, las mejores estrategias para poder impactar a la Agenda 2030, la podamos democratizar entre el sector industrial, hacerla de una forma común y obviamente que esto también nos dé métricas y nos dé indicadores de dónde está la industria en México en su aportación a la Agenda 2030 y podamos nosotros monitorear esos avances. Porque si ahorita nosotros solamente nos quedamos con que una empresa ya está haciendo un mejor tratamiento de agua o aumentando ese volumen de tratamiento de agua, pero no sabemos qué tanto está aportando en términos generales a la Agenda 2030, ¿no? Entonces, toda esta metodología de medición es donde nos está apoyando muy fuerte la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Obviamente la estamos llevando de la mano porque pues nosotros tenemos la sensibilidad del sector industrial de México. Entonces, con el expertise de la OIT en el tema de metodología y nuestra sensibilidad del sector industrial en México, pues estamos llevando a cabo esta plataforma. Esta plataforma nosotros tenemos considerado ya poderla lanzar a partir del mes de octubre, es donde nosotros creemos que ya pudiera estar en funcionamiento, para ya en el 2022 poder estar emitiendo diagnósticos, métricas y aparte de eso, pues subirnos al informe de país, que normalmente, en este caso México, pues está sumado al compromiso de publicar y darle difusión a sus acciones a la Agenda 2030 y normalmente este informe lo generan en el mes de julio. Entonces, nosotros ya tenemos proyectado que en el mes de julio que se genera este informe de país de México para la Agenda 2030, ya pueda estar reflejado este trabajo en ese informe de país, ¿no? Entonces, con esta plataforma, pues vamos a tener la captación de esa información, la vamos a poder democratizar, compartir y cruzar con todos los sectores industriales de México para poder así ir generando indicadores y poder dar el diagnóstico del avance, ¿no? O sea, por medio de la difusión y del escalamiento de estas prácticas, de estas estrategias, de estas tecnologías que se vayan a poder aplicar de forma transversal en todo el sector industrial, pues vamos a poder estar aportando a la Agenda 2030. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Aquí tenemos lo que es nuestro modelo de alianzas estratégicas. Obviamente, comenzamos con el primer círculo, que es la iniciativa privada. Son nuestras propias empresas, nuestros propios sectores que están ya afiliados a la Confederación. Es con quien estamos comenzando a trabajar. Posteriormente, bueno, pues tenemos el acercamiento con la parte gubernamental, en donde en días pasados ya tuvimos un foro en el Senado de la República para dar algunos indicadores y reconocer algunos de los sectores que han aportado más a este tema de la Agenda 2030. Y estamos muy de la mano ya con los senadores, con la misma Secretaría de Economía, que es la encargada a nivel país del manejo de la Agenda 2030 en México, o el Ministerio de Economía, como se conoce en algunos otros países. Pues ya tenemos una mesa permanente, interinstitucional, para llevar a cabo
de manera coordinada estas acciones, ¿no? A final de cuentas, esta información que estamos recabando y que la vamos a compartir entre todo el sector industrial, pues la idea es escalarlo y no nada más que quede en el sector industrial, sino que lo podamos llevar a toda la iniciativa privada de México por medio de la Secretaría de Economía, por medio del Senado, empujar las iniciativas que resulten más convenientes para tener un mayor impacto dentro de la Agenda 2030. Con los organismos internacionales sería nuestra tercera alianza, o es nuestra tercera alianza en la que estamos participando, que de aquí directamente es con la OIT, como les menciono, en la generación de esta plataforma, que básicamente va a ser nuestra herramienta base para tener la información, las métricas y los indicadores de la aportación y de los avances que podamos tener en la Agenda 2030. Y como cuarto aliado será el tema de la academia. Lo que vamos a hacer es que en todas las universidades del país estamos compartiéndoles un sistema, una estructura en donde puedan ellos hacer un comité 2030 al interior de cada uno de los centros universitarios, con toda la red de universidades con las cuales ya tenemos convenio. Y ese comité 2030 universitario lo que buscamos es que tenga básicamente tres funciones. Uno, pues que le dé difusión al tema de la Agenda 2030. A final de cuentas, este tema de escuela de ODS y todo esto que venimos haciendo en temas de difusión, lo que se busca es que logremos tener un embajador de los ODS a cualquier nivel, no solamente que el empleado, el que está haciendo un desarrollo de un proyecto, de un producto, esté enterado de la Agenda 2030, sino que toda una organización, entre más capacitado esté su personal en temas de la Agenda 2030, va a ser una persona que no solamente lo va a aplicar en su trabajo, sino que lo va a aplicar en su comunidad, en su club deportivo, en el comité de padres de familia de la escuela de sus hijos. O sea, las va a llevar a todas las esferas de su rutina de vida diaria, ¿no? Entonces, si nosotros logramos capacitar y sensibilizar a las personas, como es en este caso por medio de la escuela ODS, vamos a lograr tener un embajador que esté haciendo aportaciones en los diferentes aspectos de su vida, no solamente el laboral. Por otro lado, aparte de la OIT, obviamente tenemos esta coordinación directa y profunda con el coordinador residente de la Organización de Naciones Unidas, que estuvo con nosotros presente en este evento en el Senado, en el Foro de Sustentabilidad de la Industria. El señor Peter Groman nos hizo favor de asistir, y bueno, pues tenemos esta comunicación directa, ahora sí que pues con quien lidera, dirige y determina todo lo que tiene que ver con la Agenda 2030, ¿no? Por ahí Henry también tuvo oportunidad de platicar con él, y bueno, pues tenemos una coordinación profunda y muy proactiva para llevar a cabo estos proyectos. Por otro lado, y como último punto, pues también tenemos alianzas con diferentes asociaciones civiles y otras fundaciones de México, precisamente para que tomen el modelo que estamos desarrollando en el sector industrial de México y que también lo puedan aplicar a sus diferentes sectores, ¿no? Que en todos y cada uno de estas fundaciones y asociaciones civiles puedan replicar, de acuerdo a su giro, de acuerdo a su sector y de acuerdo a sus actividades, cómo pueden ellos tomar en cuenta a la Agenda 2030. Si me hacen favor con la siguiente. Aquí en este esquema, bueno, pues lo que estamos de alguna manera derivando es los 4 ejes estratégicos que ya les mencioné, con qué ODS están relacionados, y en la otra columna podemos ver a las respectivas comisiones de trabajo de Concamín. Y pues ahí pueden ver algunas de las que ya les mencioné. Por ejemplo, Industria de la Salud es una de nuestras comisiones. Todo este tema de farmacéutico y de dispositivos médicos. Los alimentos y bebidas, bueno, pues son todo el tema de producción de las bebidas embotelladas que conocemos. Hoy todos los alimentos empaquetados, preenvasados.
El tema de la agroindustria también es muy importante porque ellos parten desde el sector primario. O sea, por ejemplo, una empresa de aceite, pues tiene que partir desde un grano, desde la parte de agricultura y su procesamiento y venta, ¿no? Entonces tenemos toda la cadena de valor ahí en el tema de agroindustria. Obviamente pesca, salud, el tema de enlace legislativo, pues es muy importante tener esa sensibilidad con las diferentes cámaras, tanto de diputados como senadores, para el tema de legislaciones que aporten, soporten y promuevan el tema de la Agenda 2030. El tema de la pequeña y mediana empresa, pues también es, como les comentaba, hay que bajar todos estos proyectos, estas tecnologías en la medida de sus posibilidades de cada sector. La productividad y empleo, bueno, pues aquí tiene que ver con toda la parte del aspecto laboral que comentábamos, seguridad social, mediación, transparencia y combate a la corrupción. Todas estas son algunas de las comisiones que tenemos en CONCAMI y con las que tiene relación directa con estos ODS y estos ejes estratégicos que hemos estado mencionando, ¿no? Entonces, si me hacen favor de pasar a la siguiente lámina. ¿Cuáles son los proyectos que tuvimos o que tenemos para este 2021? Bueno, pues en primer término, la Escuela de ODS para la Industria de América Latina, que hemos estado aquí desarrollando en combinación con Henry. Henry, pues muchísimas gracias. Las aportaciones que nos hemos hecho de ambas vías ha sido muy importante. Y como les decimos, lo que buscamos es lograr crear un embajador de la Agenda 2030 en cada una de las personas que se capaciten en este tema, ¿no? Entonces, esto también ya prácticamente está para lanzarse. Creo que ya tenemos por ahí las fechas de lanzamiento de lo que va a ser la Escuela ODS, enfocado directamente al tema de industria. Número 2, este foro de industria sostenible, que ya lo llevamos a cabo ahora en el mes de agosto, con la presencia de Peter Groman, el coordinador de la Organización de Naciones Unidas para México, la Secretaría o el Ministerio de Economía de México también, y diferentes sectores de industriales que estuvieron ahí presentes, ¿no? Ahí se reconocieron algunos de los sectores que nos han aportado mucho en este tema, como la minería, como alimentos y bebidas, el sector textil también tiene mucho que aportar, y el sector de acero, ¿no? El de transformación de acero también tienen ahí mucho expertise por las grandes cantidades de energías y de commodities que consumen. Parte de esto pues fue el premio de industria responsable, que precisamente son estos premios que entregamos ahí dentro del marco del foro, y en octubre tenemos ya poder compartir el primer reporte de sostenibilidad de la industria en México, que es por medio de la plataforma que estamos desarrollando o terminando de desarrollar en conjunto de la OIT. Y por último, vamos a dejar ya instituido lo que es el distintivo industria sostenible, ¿no? Que lo que buscamos es que aquellas empresas que estén dando, que nos aporten su información, que nos aporten un compromiso de mejorar los indicadores que en un momento dado la plataforma nos arroje sobre sus proyectos, bueno, pues que puedan de alguna manera difundir y promover que ellos están trabajando por este tema de la Agenda 2030, ¿no? Entonces, pues básicamente este es el trabajo que hemos venido haciendo como el sector industrial de México. Obviamente, pues todo esto no ha sido más que posible e indicado por tanto la presidenta honoraria de la Fundación CONCAMI, Elena Palacios, y el presidente de la Confederación de Cámaras, Francisco Cervantes. Entonces, pues gracias a ellos se ha podido hacer todo esto. Algunas cosas todavía nos falta terminarla ahora en octubre, y pues muchísimas gracias por este espacio, por la atención, y pues quedamos a sus órdenes por si hay alguna duda, con mucho gusto, y muchas gracias por todo. Muchísimas gracias a usted, maestro. La verdad es que nos ha puesto bastantes proyectos en los que ya seguramente están tomando nota para sumarse. Si hay preguntas, tenemos un auditorio bastante inquieto en lo que usted nos ha comentado. Vamos a comenzar, para no andar más por el tiempo, haremos 4 preguntas y después nos iremos a la ronda de las conclusiones.
Nos preguntan, ¿existe la posibilidad de que la CONCAMIN apoye a una organización donataria autorizada en el tema de emprendimiento? La CONCAMIN como tal, pues obviamente funciona por medio de las cuotas de sus afiliados, pero lo que sí podemos hacer es tener este acercamiento, ver cuál es el fin que se persigue, y en lo que podemos apoyar mucho es en el tema de la promoción o difusión de la actividad que tenga esta donataria, ¿no? Eso pues, obviamente es parte de las alianzas que Fundación CONCAMIN hace, pues no con una, sino con todas las fundaciones que tengan pues un que ver, vamos a decirlo así, con los temas que se tienen dentro de la fundación. Okay, nuestra pregunta número 2 dice, ¿considera que el sector empresarial en México apuesta por tecnologías eficientes y sostenibles en las actividades de la empresa para disminuir el impacto medioambiental? Sí, definitivamente sí. Y por ahí en el curso de la plática, pues les mencioné uno de los proyectos en donde, pues vamos a decir, fue un costo de instalación y de desarrollo el haber hecho este sistema de captación de agua, pero al final de cuentas la empresa se dio cuenta que lo podía hacer y que era una aportación muy importante porque son plantas que están proyectadas para trabajar 30 a 40 años, no son plantas que vayan a trabajar 3 o 4 años, sino que son plantas de muchos años de trabajo, y entendieron que esto pues tenía que contemplar el tema ambiental, y si ellos tenían la superficie y las condiciones y el proceso que se prestaba para poder captar esta agua de lluvia, potabilizarla junto con la que iban a potabilizar del río e integrarla, bueno, pues no les sabré decir cuántos millones habrá costado extra haber hecho este sistema dentro del plan de la planta, pero pues es un claro ejemplo de que sí, ¿no? Obviamente vamos partiendo de un punto muy mínimo y lo queremos llevar a un punto superlativo, ¿no? Tenemos que, obviamente, romper paradigmas, tenemos que convencer a los socios, a los empresarios, que los modelos de negocio tienen que evolucionar, sí o sí, no hay otra opción. Entonces, en esto sí estamos trabajando mucho, pero la voluntad sí la vemos y cada vez la vemos más. Sobre todo en los sectores que ya mencionamos, pues, minería, alimentos y bebidas, textil, acero, son sectores que incluso antes de que se determinara este tema de la Agenda 2030, pues ya venían trabajando muy fuerte en este tema. La ¿no? última pregunta, dado que ya se respondió con lo que sería nuestra cuarta pregunta, dice, en su experiencia, la construcción de alianzas público-privadas con OSC, universidades y otras empresas para realizar proyectos que contribuyan a generar un tejido industrial sostenible, ¿ha tenido buenos resultados en los últimos años? Mira, tenemos experiencias de toda naturaleza. A final de cuentas, las instituciones pues reflejan mucho de las personas que las integran y bueno, pues obviamente puede haber casos en los cuales no ha sido tan exitoso el modelo porque a veces uno de los procesos se atora, ¿no? Como tienen que ver muchas particularidades con las vidas internas de los diferentes organismos o incluso de las administraciones públicas, pues a veces cuando hay una renovación de un alcalde, de un gobernador o de un presidente, muchos de los proyectos se pueden ver coartados, ¿no? Entonces, pues obviamente que podemos encontrar ejemplos en donde haya sucedido así, pero por otro lado también tenemos los ejemplos en donde ha habido proyectos de largo plazo que han trascendido a pesar de que hubo cambios de alcaldes, cambios de gobernadores o cambios de presidentes y que han podido llegar a un buen puerto. Entonces, yo creo que la opción que no tenemos es no seguirlo intentando y no renunciar a hacerlo, porque este tema de la Agenda 2030 no la vamos a poder llevar ni sola por el gobierno, ni sola por la iniciativa privada, ni sola por nadie, sino que tenemos que llevarla de la mano entre todos. Entonces no podemos renunciar a llevarlo de esa forma, porque de otra manera no vamos a poder convencernos y convencer a la sociedad en general en que tiene que ser de esta manera, de una manera coordinada y conjunta. Okay. En efecto, tiene que ser de una manera coordinada y conjunta para no dejar a nadie atrás, que al final del día es
el objetivo de la Agenda 2030 y de que todo esté funcionando bajo esta agenda. Vámonos a un mensaje final por parte de Henry Iván Olivares, que aparte también nos va a hablar de la siguiente sesión de la Escuela ODS. Claro que sí, Nati, muchísimas gracias. Pues yo la verdad es que la intención cuando estábamos diseñando la planeación de esta cuarta edición era poner y sobre todo recalcar que las alianzas han venido tejiendo una labor importante para el cumplimiento de la Agenda 2030. Yo la verdad es que cuando tuve el primer acercamiento con CONCAMIN, sabía que dentro del sector social sabemos que las organizaciones civiles vienen construyendo un gran trabajo para el cumplimiento de la Agenda 2030 y precisamente era la inquietud incluso del tercer sector, saber cómo podernos unirnos al tema, al sector industrial, al sector empresarial para el cumplimiento de la Agenda 2030. Y poco a poco que estoy conociendo el largo trabajo que viene desarrollando CONCAMIN o Fundación CONCAMIN para el cumplimiento de la Agenda 2030, la verdad que no me queda más que felicitar y celebrar muchísimo, maestro Juan Porras, el gran trabajo que han venido realizando a través de Fundación CONCAMIN, de CONCAMIN, a través de la presidenta honoraria, la señora Elena, y sobre todo el presidente Francisco Cervantes, porque es recalcar que siempre han estado en una sintonía de poder trabajar y sobre todo estrechar alianzas con el sector social, con el sector gubernamental para el cumplimiento de la Agenda 2030. De verdad, contador, felicitarlos por todo el trabajo arduo que vienen realizando y sobre todo trabajar de manera conjunta con todos los sectores de la sociedad para el cumplimiento de la Agenda 2030. También resaltar que las universidades, el papel de las universidades, de los académicos, de los estudiantes, juegan un papel muy importante también, pues creo que si comenzamos a sensibilizar esa parte de la Agenda 2030 desde el sector académico, el día de mañana podremos aspirar a profesionistas ocupados y sobre todo preocupados en el tema del cumplimiento de la Agenda 2030. Por eso también celebro muchísimo el largo trabajo y sobre todo el interés que ha generado el ingeniero Daniel Masmela a través de la Universidad Industrial de Santander en Colombia por incorporar el tema de la Agenda 2030 dentro del sector social. Por eso le agradezco también, y aquí a lo mejor haremos un comercial, agradecer también la invitación que me hicieron por parte de la Universidad Industrial de Colombia para el mes de noviembre a través de su evento U21, que nadie se queda atrás y con la intención de capacitar a todo el sector industrial. De verdad, ingeniero, maestro Juan Porras, agradecerles por todo el trabajo que han venido colaborando junto con Consulting, que es una organización civil que ha desarrollado en los temas de la Agenda 2030, pues creo que cada uno de nosotros juega un papel muy importante para el cumplimiento de la Agenda 2030. Ya lo decía el maestro Juan Porras, es muy importante difundir esas acciones que desde luego puedan ser replicadas y sobre todo que sean casos de éxito, no solamente en nuestra región, sino también, ¿por qué no pensarlo en Latinoamérica? De verdad, no me queda más que agradecer a ellos su amplia disponibilidad para trazar algunos proyectos en tema de la Agenda 2030 y también no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer y sobre todo felicitar el amplio trabajo que ha venido realizando el maestro Juan Carlos Roque a través de quien nos ha ocupado en la interpretación del lenguaje de señas para tratar de incluir a todos los sectores de la sociedad y que sobre todo hagamos homenaje al lema de la Agenda 2030, que es no dejar a nadie atrás. De verdad, agradecerle, maestro Juan Carlos, por el gran trabajo. Estoy seguro que esto nos permite vincularnos con los sectores que han sido un poco más marginados dentro de la sociedad. No me queda más que agradecer a todos y también pedirle al ingeniero Daniel que nos haga un comentario final a través de este primer día de la Escuela ODS. Gracias, licenciado Henry, ¿no? Muy complacido, de verdad, después de escuchar esa experiencia y ese trabajo que se viene realizando desde la CONCAMIN. Creo que es hacia allá donde debemos avanzar como sociedad. De una otra manera, son los industriales los que llegan a impactar fuertemente, ya sea de manera positiva o negativa, nuestro planeta, y por eso debemos hacer un esfuerzo en llegar a ellos, en generar esas políticas y esa sensibilización en torno a este gran reto que es esa Agenda 2030. Sabemos que los objetivos de desarrollo sostenible pues se han trabajado en gran parte en el sector público, pero en el sector privado creo que nos falta avanzar mucho más, y ese trabajo que ustedes vienen realizando en México es de resaltar, y qué interesante que podamos promoverlo para toda Latinoamérica, como alguna vez lo hablábamos con Henry, y también pues interesante todo ese apoyo y ese respaldo que ustedes tienen desde el Estado de México, porque son las entidades públicas las que deben de una u otra manera también abanderar
estos importantes temas, en esas alianzas con la academia, con el sector industrial y por supuesto con ustedes que lideran esa escuela de ODS, que es una gran experiencia y como lo decía Henry, pues desde la Universidad Industrial de Santander en noviembre, a finales de noviembre, tendremos un gran evento, U21, donde su objetivo central es los ODS, y como universidad tenemos para el próximo año también un proyecto donde ayudemos a nuestros estudiantes que van a ser esos futuros profesionales o esos futuros empresarios a que construyan desde el aula diferentes proyectos en torno a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, para nosotros es muy grato poder estar acá y, como lo decía inicialmente, pues cuentan con la Universidad Industrial de Santander como ese aliado para cualquier acción positiva para nuestro planeta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Y no nos queda más que agradecer a nombre de la Dirección General de Desarrollo Político y de todos los aliados que se han conjuntado para lograr esta 4ª edición de la Escuela ODS México, el que se hayan conectado. No olviden que el próximo martes es nuestra 2ª sesión. Recuerden también que septiembre es el mes de los ODS. ¿Alguno de ustedes que quiera agregar algo? Nada más agradecer a Juan Porres, a Henry, Iván y a nuestros amigos desde Colombia por toda su apertura y su apoyo con el gobierno del estado, y que sepan que por instrucciones del gobernador del Mazo seguiremos apoyando las causas más nobles como son estas, ¿no? Muchas gracias y pues que todos estén muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, director Francisco Osuna. Él es nuestro director en la Dirección General de Desarrollo Político. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Recuerden compartir esta transmisión y también registrarse para la 2ª sesión de la Escuela ODS Capítulo México. Mi nombre es Natalie Huerta y a nombre del comité organizador de esta 4ª edición les agradezco haberse conectado. Que tengan una extraordinaria tarde de viernes y un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.